Observa esta expresión. Se trata de una expresión matemática en la cual la variable está acompañada por un subíndice. La x es la variable. La y es el subíndice. Este subíndice indica las diferentes posibilidades de valores que puede tomar la variable x. Es decir, el subíndice toma los valores 1, 2, 3, 4, hasta llegar al valor n. Nos indica que la variable toma n valores distintos. Esta expresión matemática se lee x sub i. Veamos la utilidad de esta expresión matemática. De una variable x se han realizado n observaciones las cuales queremos sumar. Para ello se escribe el signo de la suma entre ellas. Pero como en ocasiones estas observaciones son numerosas y la suma resulta muy extensa, se utiliza un símbolo. Este signo se llama suma o sumatorio. Por medio de los subíndices correspondientes se expresa la suma en forma abreviada. Esta notación matemática nos indica que se deben de sumar todos los valores que toma la x desde x sub 1 a x sub n. Recuerda que este signo se llama sumatorio. Las notaciones de los subíndices nos indican el campo al que se extiende la suma. Veamos algunos ejemplos. «1, 4, 7, 10, 13, 16 es una serie de 6 números. Son 6 valores de la variable x. Los diferentes valores de la variable los hemos indicado por medio de los subíndices. Vamos a sumar todos estos valores. Para indicarlo utilizamos el símbolo sumatorio. Los subíndices nos indican que el campo al que se extiende la suma es de 1 a 6, los 6 valores de esta serie. El símbolo sumatorio indica que hemos de sumar estos 6 valores. El resultado de esta suma es 51. Hasta ahora hemos estudiado algunos símbolos matemáticos como el sumatorio. Vamos a ver que los datos obtenidos de las diferentes observaciones de una variable pueden estar representados por un solo valor. Este valor se llama promedio. Pero vamos a estudiar 3 tipos de promedios, los más utilizados. Son la media, la mediana y la moda. Comenzamos estudiando el promedio. Fíjate bien, se llama promedio a un valor representativo del conjunto de todas las observaciones realizadas. Como hemos visto anteriormente, los promedios son medidas de centralización. Comenzaremos por la primera medida de centralización o promedio, la media. Fíjate bien. Se llama media al cociente entre la suma de todos los datos observados y el número total de ellos. Es decir, se divide la suma de todos los datos de una serie estadística por el número total de observaciones. La media se representa por medio de un símbolo. Una X mayúscula con una raya encima. En una serie estadística se obtienen los siguientes datos. X sub 1, X sub 2, X sub 3, hasta X sub n. El número total de datos es n. Recuerda
Recuerda que la media es el cociente entre la suma de los datos y el número total de ellos. Pero ya hemos estudiado que la suma de elementos se puede expresar en forma abreviada. Esta forma abreviada es el símbolo del sumatorio. Si lo dividimos entre el número total de datos, obtenemos la expresión abreviada de la media. Recuerda esta expresión y fórmula que aplicamos en los siguientes ejemplos. Se quiere hallar la nota media de un curso. Para ello se han anotado las notas de 10 alumnos en una determinada asignatura. Recuerda que la media se calcula sumando todos los datos y dividiéndolos por el número total de ellos. Veamos cuál es el resultado de la suma de los datos. El resultado es 51. El número total de datos es 10. La media es, por tanto, 5,1. Para la utilización de la fórmula abreviada de la media, resulta práctico preparar una tabla con las sumas correspondientes de las columnas. Veamos un ejemplo. Las estaturas de los miembros de una familia se han anotado para facilitar el cálculo del promedio de este dato. El promedio vendrá dado por la media correspondiente. Recuerda la fórmula de la media. La media es el cociente entre la suma de los datos obtenidos y el número total de ellos. Para calcular la suma de los datos, simplemente sumamos los valores de la columna de las estaturas. El resultado de la suma es 600. Por tanto, para calcular la media de la altura de esta familia, dividimos 600 entre 4, que es el número total de datos. ¿Cuál es, por tanto, el valor de la media? La media es 150 centímetros de estatura. Fíjate bien, la media siempre se expresa en la misma unidad que la variable. Se han obtenido los datos estadísticos sobre la exportación de un determinado producto en 2 años diferentes. Calculamos la media de exportación en cada uno de los casos. La media en el primer caso la obtenemos dividiendo la suma de los datos por el número total de ellos. La suma es 54. El número total de datos es 9. La media es, por lo tanto, 6. Veamos el segundo caso. La media se calcula de igual manera. La suma es 45. El número total de datos, 9. El resultado de este cociente es 5. Observa las dos medias obtenidas. La primera de ellas, 6, coincide con uno de los datos observados. La segunda media, 5, no coincide con ninguno de los datos. Fíjate bien, la media puede o no coincidir con uno de los valores observados. Veamos alguna otra propiedad de la media. Observa esta tabla. Se trata de una serie estadística correspondiente a los litros de agua recogidos en un determinado lugar durante los días de una semana. Se quiere calcular la media de los litros de agua. Para ello se suman todos los datos observados uno a uno. El resultado se divide por el número total de datos. El valor de la suma es 33. Los días de la semana son 7. Es decir, 7 es el número total de datos. ¿Cuál es el valor de la media? La media es 4,7 litros, ya que la variable viene dada en litros. Fíjate bien. A esta media la llamaremos media aritmética para distinguirla de otras medias que existen.
Las medidas de centralización o promedios son valores representativos del conjunto de todas las observaciones realizadas en una serie estadística. La media es el cociente que resulta de dividir la suma de los valores de todos los datos observados en una serie estadística por el número de ellos.